Pues desde luego esto puso en alerta a todo el secretariado de las FARC y hay que decir una cosa, el presidente Santos hoy habló con nuestro enviado especial a Estados Unidos, Michael Buitrago, y le contó detrás de cámaras que Timochenko lo había llamado o que habían hablado ellos dos. Y Santos, el presidente, lo tranquilizó y le dijo que mandara ese mensaje a la guerrilla de las FARC de tranquilidad por el proceso. Yo le quiero preguntar, doctor Pombo, lo siguiente, lo que decía el expresidente Uribe, ¿qué va a pasar con lo que ya se aprobó? En este caso, la dejación de armas, ¿qué va a pasar con la ley de amnistía? ¿Qué va a pasar con la Justicia Especial para la Paz? ¿Pierde validez o se alcanzó a salvar? No, no pierde validez por una cuestión de táctica constitucional, y es que, salvo contadísimas excepciones, las decisiones de las altas cortes, incluyendo la Corte Constitucional, tienen efectos a futuro, precisamente para salvaguardar el principio de seguridad jurídica. Lo que no significa que lo que se hizo en el pasado haya sido correcto, constitucionalmente correcto. De hecho, la decisión de ayer de la Corte fue un regaño monumental, gigantesco al Congreso de la República y al Ejecutivo, y les dijo, ustedes violaron la Constitución, destrozaron la Constitución, porque el Congreso no puede decir de buenas a primeras, mire, yo ya no asumo mis funciones, se las entrego todas al presidente de la República, y el presidente de la República quedó con poder constituyente, poder legislativo, poder reglamentario y en gran parte poder judicial. Eso es, es el exabrupto jurídico desde el punto de vista constitucional, porque rompe con el equilibrio de poderes. Entonces el regaño de la Corte va en ese sentido, es decir, ningún poder puede decir, ¿sabe qué? Yo ya no cumplo con mis funciones, se les entrego a otro poder para que ese poder, otro poder como el presidente de la República asuma una cantidad de fuerzas, de poderes, de facultades, de competencias que son abiertamente inconstitucionales. Ana María, este fallo de la Corte es sin duda un triunfo para la oposición. Para simplificarle un poco todo esto que ha pasado a los televidentes, quisiera hacer una pregunta muy directa. ¿Están o no en riesgo la implementación de los acuerdos de paz con esto que pasó? ¿Están en peligro la implementación? Yo creo que hay unos sectores que piensan que definitivamente es así. Yo, sin embargo, creo que esto le puede dar una mayor legitimidad, ¿sí? Yo realmente creo que es la posibilidad que tiene en este momento el gobierno de decir, vamos entonces a mostrar que esto sí es una democracia, que acá entonces no es el Ejecutivo quien manda entonces a la Corte Constitucional a que le apruebe todo, que manda al Legislativo que le apruebe todo, que hay acá un equilibrio de poderes, y en esa medida lo que va a terminar haciendo es que se va a aprobar, lo va a demorar, y esto no les va a gustar a las FARC, creo que ese es el gran temor, no se van a cumplir los tiempos, las zonas veredales se van a demorar mucho más, vamos a tener ahí unas complicaciones logísticas también muy importantes. Sin embargo, yo creo que puede fortalecerse, si es muy hábil el gobierno, que yo creo que ha demostrado que sí lo es, probablemente con mermeladas, pero yo sí creo que va a lograr que las mayorías en el Congreso digan y aprueben las cuestiones del proceso de paz y el acuerdo, y en esa medida se busca una mayor legitimidad y se encuentra esa legitimidad. Sí, yo creo que es un proceso importante. Claro, aquí el mensaje de pronto de tranquilidad que manda el presidente Santos al país e inclusive también a los miembros de las FARC es que él cree que como hay dominio en el Congreso de las mayorías, lo que va a decir es lo que pasa, lo que dice usted, Ana María, y es que se va a demorar más el proceso, pero que al fin y al cabo se van a aceptar las cosas. Pero entonces, doctor Pombo, el proceso no estaba blindado, porque los colombianos nos hicieron creer eso después del referéndum, que estaba blindado y que no pasaba nada, y que sí pasa, porque sí pasó. Así es, acierta el presidente Lizcano del Senado, del Congreso de la República, cuando dice que no va a haber hecatombe, y la respuesta es obvia, si no hubo hecatombe después de la derrota del 2 de octubre, mucho menos con una sentencia de la Corte Constitucional 8 meses después o 6 meses después, eso está claro, pero la pregunta es, si la decisión de la Corte llegó primero demasiado tarde frente a este tipo de decisiones precisamente para darle legitimidad al proceso, y segundo, hasta dónde va a llegar el oxígeno político del gobierno frente al Congreso. ¿Que lo tiene ahora? Sí. ¿Que lo va a seguir teniendo por algunos meses? Sí. Pero frente a las 3 grandes fases de implementación legislativa, ya se cumplió la primera fase, vamos en la segunda, la pregunta es si va a alcanzar a la tercera. Y por último, si se da todo esto, oiga, ustedes perdieron el referendo, y además de eso la Corte Constitucional les dijo que la primera fase era inconstitucional. ¿Qué grado de legitimidad va a tener eso hacia futuro? Y ese es el mensaje jurídico-político de la sentencia de la Corte.
Ana María, escuchaba yo esta mañana las declaraciones de Enrique Santiago, que es el asesor jurídico de las FARC, y él sí considera que este fallo de la Corte definitivamente paraliza todo lo que tiene que ver con la implementación de los acuerdos de paz, pero decía que él cree que la salida que queda aquí es una constituyente. ¿Qué opiniones le merece a usted este concepto del señor Enrique Santiago? Pues me parece gravísimo, porque ahí sí estaríamos a puertas de una situación mucho más delicada, donde creo que probablemente se uniría también algunos sectores de la oposición, como el uribismo, al cual no le ha gustado nunca la Constitución del 91, y en esa medida podemos entonces encontrar un escenario que no sea realmente el más conveniente para la democracia colombiana. Yo creo que ahí las dos fuerzas para los dos lados pueden sacar un provecho que en realidad no está en beneficio de la Constitución y de la democracia fundamentalmente. Pau, ¿usted qué piensa de la constituyente? Perdón que ya le pise a mí un poquito. Miren, la constituyente se va a dar, lo que pasa es que no se va a dar prontamente y ojalá no se dé prontamente, porque la circunstancia política no lo aconseja. Pero se tiene que dar, yo calculo, en unos 5 o 6 años por una razón elemental, y es que la estructura, la ingeniería constitucional está destrozada. Hoy por hoy tenemos la Constitución más grande y extensa de la historia humana, 380 artículos más las 310 páginas del bloque de constitucionalidad de los acuerdos de paz, y nadie sabe cómo se administra la cosa pública. Lo que sí hay que advertir es que en esa nueva constituyente no hay que asustarse mucho, porque lo que llaman la parte dogmática, los derechos fundamentales, la tutela, todas esas ganancias de la Constitución del 91 se van a mantener, pero sí se le tiene que dar una estructura, una encuadernación a la Constitución, es decir, al Estado, que para eso es la Constitución. Muy bien, pues muy interesante escuchar los conceptos de ustedes dos. Ana María Trujillo, analista internacional de la Universidad del Bosque, gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes. Rodrigo Pombo, abogado y experto en relaciones internacionales, buenas noches también para usted. Muchas gracias, delicioso.